Maicao es un pueblo fronterizo, de corazón noble. Esta tierra amable ha recibido a propios y extraños en distintos momentos de la historia. Durante la última década, este pueblo registra índices de violencia que nunca habían sido vistos por la población. El trabajo de las autoridades en coordinación con los organismos de inteligencia han permitido dar golpes contundentes a la delincuencia y la criminalidad en el municipio de Maicao. En 1926 se fundó Maicao por el coronel Rodolfo Morales y por el señor Tomás Curbelo Iguarán. Maicao, por ser una tierra en la media Guajira, productora de maíz, porque era Maico, y de ahí se tomó el nombre de Maicao. Y por ser productora de maíz, era que los indígenas hacían el trueque del maíz. Esto fue una tierra muy rica en siembra de maíz. Desde que tengo conocimiento, siempre han habido problemas con la inseguridad de Maicao. Como mototaxista me desempeño aquí en el municipio. Soy padre de 6 hijos. Vivo aquí en la comunidad, como puede ver, humildemente, pero chévere. Porque Maicao es la gran Ma, la tierra de todos. Y yo recuerdo que de niña, en el barrio San José, que es uno de los barrios más grandes que tuvo Maicao, nos sentábamos, estábamos en medio de rancherías. Los papás nos sentaban a todos los niños todas las tardes en unos banquitos a esperar que se prendiera el foquito cuando llegó la luz a Maicao, que nos los trajo los hermanos venezolanos. Todos los niños sentados en las puertas de la calle, y cuando se prendía ese foquito todo era ¡ah! Por eso en Maicao, cuando se va la luz y viene la luz, todos gritan. Todos aquellos de esa época, ya estamos entre los 60 y los 70. Y seguimos gritando, festejando cuando viene la luz. Y todo aquel que llega también se le va pegando. Yo vivo agradecida de nuestro hermano país venezolano. Si a mí me preguntan que si yo soy feliz desde niña, yo digo que sí. Y que digo que fuimos felices y no nos dimos cuenta. El día a día mío como mototaxista ahorita está un poco complicada la cosa porque, no sé, se ha puesto muy duro el incremento de mototaxistas y de motocarros ha sido masivo. Entonces ya las carreras son un poco más peleadas, ya es más dura la cosa de trabajar. Entonces, pero ahí estamos, trabajando bien, luchando todos los días por traer sustento a la familia. A medida que fue creciendo Maicao, fueron llegando las necesidades. Y hemos aprendido que a medida un pueblo crece, las necesidades crecen. Y entonces, por no tener tantas posibilidades, muchos entran en la delincuencia y en un sinnúmero de conflicto social que afecta a la población. El tema de inseguridad es bastante complejo, es tenebroso. Día a día, todos los días, cada vez que sale uno a trabajar, pasa sustos, mucho, demasiado. Siempre algún compañero lo han hurtado, todos los días. Inclusive yo también he sido víctima en 4 ocasiones. Entonces ya uno sale a trabajar sabiendo los peligros a que se está arriesgando, pero toca hacerlo porque la escasez de oportunidades aquí en Maicao es mucha. Maicao es un pueblo fronterizo. Es un pueblo fronterizo donde llega mucha gente forastera de afuera. Entonces, esos pueblos así se acumulan muchas sociedades, tanto buenas como malas. Entonces, por lo tanto, es una oportunidad para la delincuencia de pronto porque es un pueblo comercial.
¿ya? Entonces, por mediante de eso, las personas que son delincuentes ven en Maicao una oportunidad para poder hacer sus fechorías. Me gustaría ver un Maicao sano, un Maicao donde podamos caminar las calles, conocer su cultura bien, de que podamos familiarizarnos entre vecinos, un Maicao donde tú no tengas miedo caminar por donde tú quieras caminar a Maicao, y un Maicao con oportunidades para la juventud. Este hogar de oportunidades para sus huéspedes y sus hijos necesita el apoyo de todos, que las acciones se sobrepongan a las palabras y las manos se unan desde los distintos espacios para crecer como población, como sociedad. Unamos el corazón y el trabajo desde el valor de la vida para construir caminos de paz en esta tierra.